Seguimos en geopolítica este día. Tenemos entonces en un ratito al amigo Roberto Santana. Vamos a hablar con él desde que entre hasta que finalice el programa. Vamos a hacer el resto del programa. Mira, ayer hablábamos de dije que tocábamos el tema de nuevo, pero no teníamos previsto que iba a presentar hoy la necesidad de hablar con una personalidad como Roberto Santana. Hablábamos de del anuncio del presidente electo sobre el seguro de salud. Decía yo ayer, recuérdamelo, Leandro, porque el, el caso de la no implementación Atención primaria. de la atención primaria tiene varias vertientes. Siempre se ha ido por la parte económica. Dicen, bueno, que no lo implementan porque las ARS se han opuesto y de hecho han estado ¿Lo más o es? menos torpedeando el asunto. Pero hay un factor que tiene mucha incidencia también, y es la cultura del dominicano de creer que la solución a un problema, por muy pequeño que sea, está en el hospital. Eh, Y que una clínica que sería la unidad de atención primaria, se llama creo que se llama UNAP, no tendrían allí respuesta a su Solución. dolencia, aunque sea mínimo un dolor de cabeza, un mareo que no se sabe por qué le viene mareo, pero hay un médico una app de esta puede determinar que es un asunto leve, un dolor de estómago, que no amerita una radiografía ni una... Esa cosa que le meten el tubo a uno por la boca, Una endoscopía. una endoscopía, que no amerita eso, porque eso se hace en el hospital. Pero la gente coge para el hospital. Hay una cultura entonces de entender que el hospital resuelve cualquier cosa. Y por eso, y por eso ese va a ser un factor también muy importante a la hora de que se implemente la unidad de atención primaria, que será cambiar la cultura del pueblo dominicano. Eso es una cliniquita, ahí yo no voy ahí no resuelve nada. Si me doy tropezón, Claro, me puede sí, curar sí, ahí, pero entonces cambiar esa cultura va a eh, va a requerir de claro, una inversión en educación, de una inversión motivación a través de los medios de comunicación, ya sea una campaña publicitaria, ya sea una campaña como quieran implementar las autoridades, para hacerle entender a la gente que no es necesario que por cualquier caso leve haya que abarrotar los hospitales, que a veces lo que que hace es es que se lo, enferman que es más lo- allá, que busquen, que es lo que ocurre. pescan enfermedades. Mira, Ajá, pero yo pienso que eso viene a resolver dos problemas fundamentales. Primero, una situación de cercanía del médico con el paciente, porque los centros de atención primaria están ubicados en en los espacios más cercanos a la gente. Y hay un vínculo directo entre el médico y el paciente. Es decir, hay un seguimiento. Además, para tú escalar del centro de atención primaria, para tú ir a un hospital de segundo o tercer nivel, tú tienes que llevar un referimiento. un referimiento de un centro de atención primaria. Sí, esto establecido aún. Eso se maneja de manera muy ligera, pero ese procedimiento tiene que regularse de verdad. Porque si tú no requieres ir a un centro de segundo nivel, te quedas ahí y ese tú lo resuelves. Pero la gente no asume eso como cultura. Pero llegaremos al Bueno, momento en que sí lo tendremos. va a haber Sí, que cambiar ya, esa cultura, va a claro. haber que cambiar esa cultura para que ese nuevo, esas unidades de atención primaria tengan una razón de ser y tengan una utilidad Claro. como parte del sistema de salud o de prestación de salud en la República Dominicana. Mientras La, eso, la mientras, prevención, ya tenemos a Roberto en línea ahí. sí, Roberto está entrando y saliendo, parece que no ha podido conectar bien
Oh, no, yo Sí. estoy aquí. Está en línea, lo que tiene apagado es Está en línea, Roberto. Ah, ahora sí. Ya está en Estoy línea aquí. en imagen. ¿Cómo está, Roberto? ¿Cómo- Bien, bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Saludos, saludos Roberto, buenos días. Bien, Para bien. Geopolítica es un placer tenerte en esta mañana, que es martes 11 de agosto, previo a lo que fue la inauguración del día de ayer, se denomina como la Nueva Victoria y que ha traído un conjunto de cuestionamientos. Y tú que eres una persona ya entrenada en esas líderes, siendo quien fue parte de los formadores del nuevo modelo penitenciario que existe en el país, y además casi un consultor internacional en esa área. ¿Cuál es la visión que tú te planteas a partir de esa realidad? Roberto le metió un misil, pues, ayer. Bueno, realmente nos enteramos en estos últimos días de que sería inaugurado ese establecimiento para sustituir a la Victoria, que es una penitenciaría nacional, como se sabe, construida en la década, a fines de la década del 40. Y bueno, eh, cuando vimos lo que todo el mundo ha podido apreciar, pues estuvimos realmente sorprendidos y preocupados. Sorprendidos porque pudimos constatar lo que más o menos sospechábamos desde hace un tiempo, desde el momento en el que hace como 2 años nosotros hablamos con el procurador y le pedimos, como Academia Regional Penitenciaria, que nos enviaran los planos para estudiarlos, o que los estudiáramos en conjunto con los especialistas, porque le dijimos en aquel momento que al él informarme que se iba a construir todo en un solo recinto, y nosotros le habíamos aconsejado que eso no era, porque eso no era viable, que eso no era correcto, nos preocupamos y le pedimos los planos de qué podía funcionar haciendo un sistema penitenciario para alojar en un solo recinto a la misma cantidad que estaba en la Victoria, cosa que no se hace en ningún lugar del mundo. Al decirme, al quedarme esperando, porque nunca me los envió, nunca recibimos respuesta, y nosotros saber que le habíamos hecho una propuesta, porque cuando él llegó, él se reunió con nosotros, nos pidió una reunión, fuimos allá y nos dijo que una de las prioridades que él tenía era la Victoria y que quería que nosotros le elaboráramos una propuesta. Como nosotros habíamos trabajado ese tema durante años, en el tiempo de la reforma, porque lo teníamos en la mira como una de las prioridades y que no se había cumplido realmente, porque era un proyecto de una envergadura que los gobiernos en esos tiempos no tenían la forma de marcharle, según ellos hablaban, pues ya nosotros teníamos más o menos propuestas al respecto, de manera que fue fácil para nosotros rápidamente hacerle una propuesta general, no una propuesta de detalle, sino una propuesta general. Entonces lo que hicimos fue que ubicamos como el establecimiento de la Victoria es el principal del Gran Santo Domingo, o prácticamente el único, del Gran Santo Domingo. Lo que hicimos fue que hicimos una ubicación demográfica, geográfica y demográfica, porque dice Naciones Unidas que las prisiones deben estar cerca de las comunidades y de las familias de las personas que están privadas de libertad en los establecimientos. Es decir, usted no puede
Usted no puede hacer una prisión para privados de libertad de la capital en el Yaspiña. ¿Me doy a entender? Sí. Perfectamente. Entonces hicimos un estudio demográfico y un estudio geográfico, y donde calificaba para colocar la población penitenciaria en el marco del Gran Santo Domingo era alrededor de la avenida de circunvalación o de la carretera de circunvalación, que como ustedes saben arranca en Jaina y termina por el aeropuerto, ¿verdad? Por la autopista de Samaná. No, termina en Samaná, en la carretera de Samaná. Donde, exactamente. Entonces, hicimos el estudio, hicimos la ubicación en esa autopista, en esa carretera, colocando 3 prisiones de a 1000 cercanas una de otra, es decir, en un pequeño complejo, con 3 prisiones separadas para la parte oeste del Santo Domingo, es decir, para que ubicara Buenos Aires, ¿cómo se llama? Herrera, Mano Guayabo, Los Alcarrizos. Los Alcarrizos, Palabé, Pedro Brán, para esa parte de ahí, 3 de a 1000, en un complejo, pero 3 prisiones separadas, cercanas pero separadas. 3 más para la parte norte, pero reitero, siempre en la autopista, en la carretera de circunvalación. Y 3 en la parte norte para ubicar toda esa población que está en el norte de Santo Domingo, y 3 para la parte este, cerca de donde empieza la autopista de Samaná. Total de 3 de a 9, 3 bloques de 3, eso daba 9 prisiones, de a 1000 y pico, daba 9000. Podía llegar incluso hasta 10.000. Y eso permitía que se construyera, que se resolviera el tema de esa forma. Se lo propusimos. Escúchame, Roberto, y eso no implicaba porque estar disperso también implicaba una dispersión en el manejo, porque una estructura administrativa en cada una de ellas, de seguridad, todo eso, no duplicaba o triplicaba el esfuerzo administrativo. Así mismo, lo triplicaba, es decir, porque es imprescindible. Es como si dijéramos que en la región este, en lugar de tener una prisión en Higüey, otra en El Ceibo, otra en Atomayor, otra en San Pedro de Macorís y otra en Monte Plata, hiciéramos una sola para economizarnos dinero. Pero no podemos economizarnos ese dinero. Tenemos que poner una prisión en cada una de las provincias. Bueno. Y así en la capital había que agrupar eso de la forma que nosotros propusimos, porque estamos hablando de 4,5 millones de habitantes. 4,5 millones de habitantes. Y no podemos poner a una persona que vive en Boca Chica, ponerle la prisión en Pedro Brán. Y no le podemos poner a una persona que vive en Los Alcarrizos la prisión en la carretera de Samaná. Porque de acuerdo con las normas de las Naciones Unidas, la utilidad de que las prisiones estén cerca de donde está la familia y de donde están las comunidades, es que las comunidades le den seguimiento a lo que está pasando en esa prisión y las familias puedan visitar, le puedan dar asistencia a su familiar, porque el trabajo con los privados de libertad no son trabajos únicamente del Estado. Las comunidades tienen que comprometerse con eso, con el buen funcionamiento de eso, porque esas personas cuando salen de la prisión, para donde vuelven es para la comunidad de nuevo, y por lo tanto la comunidad tiene que estar al tanto de eso. Y el tema de la familia ni decir, porque ustedes saben que una parte del equilibrio psicológico y emocional de los privados de libertad tiene que ver con su facilidad de comunicación con la familia, que es la que le da apoyo. Bueno, entonces hicimos eso. Y cuando lo hicimos, entonces nos dijeron que sí, que se lo iban a presentar al presidente. Y creo que unos cuantos días después, la memoria ahí no recuerdo bien cuántos días después, se fue una semana después, nos llamaron y nos dijeron que el presidente dijo que eso era demasiado dinero.
Porque atención, cuando nosotros le hicimos esa propuesta de prisiones de 1000, 3 prisiones de 1000, es decir, 3000 para el oeste, 3 prisiones de 1000 la parte norte y 3 prisiones de 1000 para la parte este. Cuando hicimos esa propuesta, le dijimos que cada prisión, de acuerdo con nuestros cálculos de la economía dominicana y de nuestra experiencia con las prisiones anteriores, porque ya habíamos hecho una para 1000 en Moca, una en La Vega, una en San Francisco, es decir, habíamos hecho una serie de prisiones de 1000, sabemos cuánto es que cuesta. Habíamos hecho una en La Romana, habíamos hecho una de un poco menos en San Pedro de Macorís, sabemos el costo. Y además hicimos unas evaluaciones comparativas porque desde el 2012, desde el 11-12 que yo empecé a trabajar con Naciones Unidas, a yo terminar mi trabajo como director del modelo penitenciario, pues trabajé y hasta el día de hoy en todos esos países de la región, incluyendo los mismos Estados Unidos, y sabemos cuánto cuesta el metro de construcción penitenciaria para prisiones medias en lugares como México o Argentina o Centroamérica, etcétera, que son economías distintas y por lo tanto el costo del metro de construcción es distinto. Es mayor, es mayor. ¿Cuánto Correctamente. costaban las 9? Sí. ¿Cuánto costaban? Nosotros, una prisión de 1000 metros, una prisión de 1000 privados de libertad nos salía por $9 millones. 9 millones de dólares. Por lo tanto, si son 9 prisiones, por 9 millones de dólares, ¿cuántos millones de dólares hace eso? 81 millones de dólares. Yo le dije, mire, con 81 millones de dólares, usted resuelve su tema completo de la Victoria, de esa manera, desagregado, para cumplir con las normas de Naciones Unidas, cerca de la comunidad. Y cuando yo digo desagregado es porque la regla número 89 de las reglas de las reglas de Naciones Unidas, que se llama la regla de Mandela, dice que las prisiones deben de ser predominantemente pequeñas para facilitar el trabajo del tratamiento penitenciario, de individualización, de atención psicológica, de atención educativa, de atención y también de seguridad. Y para evitar problemas de aglomeración que originen situaciones de salubridad. Son Naciones Unidas que lo dice. Entonces, cuando ellos volvieron del palacio, supuestamente, me dijeron que supuestamente el presidente le había dicho que eso era demasiado dinero. Unos cuantos meses después. ¿Cuánto costó esto ahora? Claro, ¿cuál es la diferencia de precio con relación a los millones con lo que gastaron ahora, los más de 7,000 millones de pesos? Bueno, entonces, óigame bien, exactamente, los 9,000, los 81 millones de dólares, que hacía 4,000 millones de pesos, ¿verdad? 9 por 5, cuando estaba el dólar a 50. Sí. 4.500 millones. 45, 4.500 millones. 4.500. Usted ve, entra a la página de transparencia de la Procuraduría y busca cuándo fue la licitación, hace 2 años, diciembre por ahí, del 18, y usted encuentra en la convocatoria, en los documentos, donde dice que el presupuesto que hay para construir la Victoria son 4,000 y pico de millones de pesos. Entonces ahora, cuando oímos el discurso, resultó que dice que son 7,000 millones de pesos, más de 2,000 millones de pesos de sobrecosto, es decir, no puedo decir de sobreprecio, sino de sobrecosto, de costos adicionales, quizás porque le han cosas, variación de costos. Eso hay que demostrarlo, por eso que yo digo que hay que hacer una investigación, porque un asunto que los técnicos, los que saben de eso, dicen que sale por tanto, y entonces vienen y le meten, no sé, eso tiene que hacer casi el 50% por encima. Bueno, entonces, unos cuantos meses después,
Hay un teléfono por aquí sonando. Unos cuantos meses después, una delegación se reunió con el presidente Medina y esa delegación le reclamó de nuevo el tema de la victoria. Y el presidente le dijo que lamentablemente no lo podía complacer porque eso salía por 180 millones de dólares y que eso era muy caro, que él no tenía ese dinero. Le dice entonces ellos le dijeron 180 millones, porque alguna de esa gente que fue había consultado conmigo antes de ir al palacio, ¿de acuerdo? Bueno, dice, no, pero mire, es 81 millones de dólares que cuesta, mírelo ahí. Dice, ¿cómo? Dice, no, pero dice, no, a mí me trajeron 181 millones de dólares. Oigan bien, no sé si ustedes están siguiendo lo que yo estoy hablando. Claro que sí. Para descartar la propuesta de ustedes, la pusieron un monto de tamaño, para justificarlo. Vamos a decirlo así. El asunto es que nosotros le hicimos una propuesta de 81 y al presidente le llevaron 181. Oigan bien. Y terminó en 151 millones ahora. Entonces terminó siendo, hay que hacer el cálculo, a ver, divídelo tú ahí. 151 millones de dólares. Más o menos, bueno, sí. Entonces, óigame bien, entonces, por eso es que me dicen que el presidente se lo encontró caro, pero lo que yo no sabía era que no le habían llevado la propuesta que yo le hice, sino que le subieron 100 millones de dólares arriba. ¿Me entienden? Sí. Entonces, cuando se da una situación en la que ese grupo tiene que reunirse conmigo por una razón X, que fue el tema de Odebrecht y de las prisiones, ustedes recuerdan que a Rondón lo van a llevar para tal sitio, que ellos cuál. ¿Ustedes recuerdan eso? Sí, claro. Que de ahí iban a matar testigos y cosas, y otras cosas. Y hubo una reunión ahí, yo aproveché para reclamarle al mismo procurador. Le digo, pero ¿por qué usted llevó eso? De 181. Porque salió ahí la información de que también iban a incluir un hospital. Digo, pero ¿y cómo van a incluir un hospital dentro de una prisión? ¿Qué condiciones de la economía dominicana permiten? Si solo algunos países muy ricos en una prisión o dos tienen un hospital dentro. De esos países, como dice la gente, le sobra el dinero. Digo, además, volvemos a las reglas de las Naciones Unidas. La regla de las Naciones Unidas dice que las prisiones deben de ser construidas a una distancia menor de 1 hora del hospital, de un servicio hospitalario, de bomberos, y tienen que estar en un lugar donde haya líneas de agua potable, de electricidad y de telefonía. Y las que nosotros propusimos, todas están a 15 y a 20 minutos de un hospital. De hecho, algunos tienen acceso a 3 y a 4 hospitales. Entonces, ¿por qué quieren meter un hospital ahí? Lo confronté delante de esas personas, las cuales están vivas todas. Todo eso era para abultar. ¿Qué pasó ahí? Unas son autoridades religiosas, otros son periodistas y otros son empresarios. Y están ahí y están vivos. Y por prudencia no voy a mencionar su nombre todavía. Correcto. Roberto, lo del caso de Odebrecht, ¿qué significa con el dinero de Odebrecht y la cárcel? ¿Cuál era el acuerdo sobre lo? Yo voy para allá. ¿Qué dijo el procurador en ese momento? Entonces, cuando yo lo confronté sobre eso, él dijo, no le dije, ¿por qué usted le propuso eso al presidente? Y, ¿qué me dijo? Delante de ellos me dijo, fue un error. Óigame bien. Ajá. De 100 millones de dólares. Un error de 100 millones de dólares. Fue un error. Digo, fue un error. Pues, se quedó ahí yo me di cuenta, y nosotros como academia, de lo que había, de lo que iba a pasar en este tiempo. Y nosotros hemos seguido y seguimos principalmente haciendo nuestro trabajo en el extranjero y hemos limitado, además porque no se nos llama para nada,
porque la Academia Regional es un mecanismo de colaboración y de asesoría con la Procuraduría, tiene hasta un convenio, pero llegó una situación en que hasta las delegaciones extranjeras que venían aquí, que nosotros siempre traíamos para que vieran el modelo dominicano, porque es un modelo de ejemplo recomendado por Naciones Unidas, ni siquiera le daban las facilidades para que lo vieran, cosas así. Nosotros tuvimos que prácticamente cerrar ese programa de traer gente para que vieran, y lo que hemos seguido permanentemente es trabajando en los diferentes países, como todo el mundo sabe, ¿verdad? Bueno, entonces eso fue lo que pasó con esa famosa propuesta, y todo el mundo sabe el tema de lo de Odebrecht. Con lo de Odebrecht ahí lo que sucedió es que había esa posibilidad de dinero, de que se le pusiera una multa a Odebrecht por los temas del soborno, y que ese dinero apareció la probabilidad de que se utilizara en las prisiones. Ellos estaban muy interesados, y cuando digo ellos, estoy en Procuraduría, no me estoy refiriendo a nada, ni siquiera a la presidencia, ni siquiera al presidente Medina, porque para mí personalmente, el presidente Medina hizo lo que le iban recomendando desde la Procuraduría. ¿Están de acuerdo? Claro. Entonces en ese caso, desde Procuraduría tenían un alto interés en usar ese dinero para prisiones, o por lo menos que para construir prisiones, y particularmente La Victoria. Roberto, nos queda un minuto exactamente. Nos queda un minuto. Y sí, pues el tiempo se va rápido contigo, porque tú Solo le quiero demasiado decir que dato. ellos le mandaron una carta a autoridades religiosas de este país, mandándole el texto, diciéndole firme esa carta, solicitando que el dinero de Odebrecht sea utilizado en las prisiones, y las autoridades religiosas se negaron. ¿No? ¿Y por qué ellos quieren que nosotros hagamos una carta? Tenían un interés, en un aval total para que todo el mundo sepa. Hicieron un acuerdo no con Odebrecht Dominicana, sino con Odebrecht Brasil. Odebrecht Brasil quebró, para que lo sepan ustedes. Sí. Y nos quedamos con $100 millones enganchados, para que lo sepan ustedes. Y ¿Tu recomendación? Lo de... En un minuto, recomendación, Roberto, ¿cuál es? ¿qué tú crees que debe hacer el próximo ¿Qué gobierno? tú crees que se debe hacer de aquí en adelante? Bueno, dividirla, como eso no se puede desbaratar, lo que hay es que dividirlo en 8 prisiones de a 1100, separadas por paredes de concreto de 8 metros. Eso es lo que se puede hacer, con personal distinto, con entradas exteriores separadas y distintas, y con suministros eléctricos y de agua y de gas y de deposición de basura distintos, por razones sanitarias, el tema del agua, porque una bacteria, si ese sistema de agua está interconectado, una bacteria en el agua, no única, como está ahora mismo, afecta a un bloque y afecta a los 9000. Son cosas que las Naciones Unidas lo ha explicado 1000 veces, de por qué no se puede permitir esas aglomeraciones. Además, el tema de las epidemias, cuando hay esas altas aglomeraciones, no únicamente se riegan entre esos 9000, sino que las visitas, que no sé si ustedes saben que eso solo tiene una entrada, no sé si ustedes lo vieron, una sola entrada. Sí. Y entonces ahí van a estar circulando 30.000 personas semanalmente, 30.000, entre los privados de libertad y las visitas, pensando de que a los privados de libertad lo que lo van a visitar es 1, 2, 3 personas o 4, ¿verdad? Y a algunos no lo visitará a nadie, pero a otros lo visitará 8, 30.000 personas. Uno que entre con un virus o un privado de libertad que tenga un virus se riega al país entero. Correcto. Entonces, es un despropósito total, una irresponsabilidad total. Bueno, lamentablemente, Roberto, que se haga una auditoría de eso, auditoría, y que se paren los pagos, que no se haga un solo pago hasta que no concluya una investigación. Si no puede concluir aquí al domingo, que entonces esa investigación
la termine el gobierno y no el nuevo gobierno, y que no se haga un solo pago hasta que no concluya las investigaciones. Esa es mi propuesta. Excelente, Roberto. Gracias, Roberto. De verdad que yo sabía que iba a ser muy interesante hablar contigo, como siempre. El tiempo se fue rápido, pero nada, ese tema va a seguir en el tapete por mucho tiempo. Así que vamos a ver si más adelante podemos reunir otros datos para compartir con Roberto Santana sobre este tema, que es un manejador perfecto de esa vertiente de la prisión, que es el nuevo modelo. Fue creado por él aquí en la República Dominicana. Gracias, Roberto.